Enfoque estructuralista. ¿En qué consiste el enfoque estructuralista? Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La influencia del estructuralismo tuvo mucho que ver en las ciencias sociales, políticas, ya que da el inicio al estudio de las organizaciones sociales. ¿En qué consiste? Como concepto de este enfoque estructural, se puede decir que la estructura de una organización que no cambia, por lo tanto permanece inalterada, ya sea en su funcionamiento interno como externo. Una de sus principales características es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema completo cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. También resulta ser atractivo para examinar macroprocesos históricos como las revoluciones, las formaciones de Estado, el desarrollo, la democracia, ya que son importantes dentro de una sociedad, las relaciones entre los individuos y la forma de comportarse. Para comprender acerca un poco sobre este enfoque nos vamos a ir a mitad del siglo XIX, donde aparece uno de los mayores representantes que es Max Weber. Max Weber estableció el sistema de la burocracia, lo cual significa que al inicio de la revolución industrial, las personas obreras trabajaban mayormente 15 a mayor hora. Por lo tanto, el sistema burocrático decía que empezaba a dar el enfoque de organizar estas sociedades y darle lo que ellos se merecían. Por ejemplo, El objetivo del enfoque estructuralista es comprender el fenómeno estudiado con una visión global, es decir, encontrar su significado profundo dentro de un todo. Tenemos que hay tres autores en los cuales coinciden el querer comprender y explicar la realidad social y política a partir de un análisis de las estructuras sociales. ¿Cuáles son estos autores? Claude Lévi-Strauss, Wolfgang Kohler, Louis Althusser. Como siguiente punto, tenemos tres reglas del enfoque estructuralista. Como primera regla, se deben enumerar todos los factores estructurales relevantes para poder entender un evento en particular. Como segunda regla, tenemos que es necesario descubrir los principios que relacionan las partes así como los temas. Como tercera y última regla, tenemos que las explicaciones estructuralistas deben ser externas en el sentido en que operen a cierta distancia de los agentes reales. Ventajas y desventajas del enfoque estructuralista. Como primer ventaja podemos encontrar que el enfoque obliga a mirar al hecho dentro de un todo. Por lo tanto, esto hace que salga a la luz o que se aprecie con nitidez la inercia de las estructuras sociales, al igual que se relacionan unos fenómenos con otros. Y con las desventajas se puede encontrar que para este enfoque el actor individual o no importa o importa poco, de que las estructuras sociales son factores determinantes de la historia y cada evento a lo largo de ella. Luego, por la enorme ambigüedad que encierra el término estructura limitada, es considerable el desarrollo acumulativo de las teorías al interior de este enfoque. Con el sesgo determinista y teológico, el desarrollo social y político que el estructuralismo promueve, lo cual afecta la posibilidad de aplicar un cambio o cualquier alteración que pueda tener. El enfoque estructuralista, bueno, pues en este podemos ver cómo se utiliza en la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona estructuralista puede estudiar actividades tan diversas como la preparación de la comida y los rituales para servirla, los ritos religiosos, los textos literarios, los juegos y otras formas de entretenimiento para descubrir las formas profundas de producción y reproducción del significado de una cultura. El método estructuralista también está presente en las matemáticas, en la lógica, física, biología, entre otros, e incluso en las ramas de la medicina. Un ejemplo claro podría ser la psicología, en la cual esta pues se viene representando como una corriente filosófica y psicológica
que se considera la estructura de la mente, pues con el objetivo o el objeto de estudio propio de la psicología. Este enfoque también se menciona en la literatura, pues cuando el estructuralismo se extiende a la literatura, hace los siguientes aportes de la poética del texto. Su procedimiento permite adelantar un estudio científico de la obra con independencia de la historia y crítica. En las matemáticas, como ya mencioné, pues lo podemos ver cómo plantea que las afirmaciones matemáticas son. En todo caso, afirmaciones sobre relaciones dentro de patrones y estructuras, siendo esto una contracorriente a su definición como propiedades de objetos dentro de esas relaciones. En la antropología también lo podemos observar, pues esta hace que la antropología se separe o se aleje del concepto de historia para enfocarse en el análisis de las estructuras significantes. A esto se le llamó antropología estructural. En la sociedad también lo podemos ver. Relacionados con la sociedad en general, pues tenemos como producir bienes, servicios, mantener el orden público, crear y mantener valores culturales, buscar llenar las necesidades de la sociedad. En producción, pues también tenemos relacionados con el público que entra en contacto con la organización. En los sistemas relacionados con la manera de funcionar de la organización, independientemente de los bienes y servicios que ella produce o de los objetivos que de ahí resultan. Bueno, tenemos algunos autores selectos que ilustran este enfoque y se inicia esta serie de ejemplos aludiendo a uno de los trabajos que al interior de la ciencia política más temprano y en forma más integral asumió el enfoque estructuralista. En su pionero y monumental estudio sobre las causas de la guerra, el estudio Ofward en 1946, Kinsey Griff afirma que una guerra es una realidad, el resultado de una situación total que involucra un territorio casi que todo ha sucedido a la raza humana, hasta el momento mismo en que la guerra empieza. En otra parte sostiene también que una guerra tiene causas políticas, tecnológicas, jurídicas, ideológicas, socio-religiosas y también económicas. Para Theda Skolpor, en Estados Unidos hay una revolución social que compara el análisis de Francia, Rusia y China. Bueno, el análisis de las revoluciones sociales requiere tomar una visión de las mismas, no voluntarista, sino estructural. Además, tener en cuenta sistemáticamente las estructuras internacionales y los desarrollos históricos globales y asumir que los estados son, ante todo, organizaciones administrativas y cooperativas. También Albert Odd piensa que el rival de interacciones pone a interaccionar entre sí tres complejos conjuntos de interpretaciones sobre los efectos estructurales que trae consigo la sociedad, donde impone la marca de uno destaca su efecto civilizador, otro argumenta su efecto corrosivo y el tercero alega que sus efectos son menores. Como conclusión, rescata aciertos y terrenos en cada interpretación. También trata de ubicar la práctica de la ciencia política en su propia dimensión, espacio, temporal. Es el objetivo que guía la obra de Pablo Lucas Verdú, Principios de la Ciencia Política, en 1969. Como parte de los aportes del estructuralismo, tenemos el aporte de Saunders, en el cual es posible observar el objeto entendido por el estructuralismo lingüístico, los cuales son las estructuras lingüísticas o del lenguaje, denominadas también sistemas de signos con sus leyes o reglas. La lengua ha sido definida como un sistema de signos. El signo es un sistema compuesto por significante o estímulo perceptible y un significado o concepto. También tenemos lo que es el de Roman Jakobson, el cual presentó un esquema de toda la comunicación con sus 6 elementos constitutivos y las funciones a las que les corresponde, del cual tenemos el destinador, el destinatario, el mensaje, el contexto, contacto y código.
Si se retoma el modelo de Jacobson y se articula a la teoría matemática de la información, cada elemento tiene sus funciones basadas en relaciones. La función referencial define las relaciones entre los mensajes y el objeto al que hace referencia. La emotiva, las relaciones entre el mensaje y el emisor. La función cognitiva o combinativa, que opera entre el mensaje y el receptor. La función poeta y estética, que hace referencia a la sintaxis del lenguaje y la relación del mensaje consigo mismo. La función fáctica afirma que se tiene en la metalingüística y define el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser entendidos por el receptor. De esta manera, nos desplazamos con Louis Althusser, reconocido como el máximo representante del estructuralismo. Pertenece a la tendencia encaminada a la relectura a los textos fundamentales del marxismo. Aporta a la teoría crítica de la comunicación la oposición de los instrumentos represivos del Estado, el ejército o la policía, que ejercen una coerción directa a los apartados que cumplen funciones ideológicas y que denominan aparatos ideológicos del Estado. Estos aparatos significantes pueden ser la escuela, la iglesia, medios de comunicación, familia, etc. Como antepenúltimo tenemos a Michel Foucault en Arqueología de las Ciencias Humanas, el quien en 1975 participa con el análisis de los modos de ejercicio del poder, el cual opone la disciplina del mecanismo a la disciplina del bloqueo. Y, para ir finalizando, tenemos a Piaget, el cual se fundamenta y a la vez hace aportes al estructuralismo desde su intención de construir una teoría sobre la epistemología genética. Para Piaget, esto consiste en el estudio de los estados sucesivos de una ciencia en función de su desarrollo. Un ejemplo aplicado del enfoque estructuralista en El Salvador podrían ser las remesas. Tengamos en cuenta que debido a los flujos migratorios, la cantidad de remesas refleja un incremento gradual, pues la migración y las remesas familiares están íntimamente relacionadas, por lo que El Salvador es uno de los países que tiene mayor recepción de remesas. De acuerdo a Binford, en los estudios de los 70 y 80, predominó un enfoque estructuralista y se argumentaba que la migración y las remesas generaban distorsiones y obstáculos en el desarrollo regional. Ahora bien, de acuerdo a este enfoque, se establece que las remesas tienen un efecto negativo en la economía y en la estructura social de las comunidades de origen. Las remesas solo provocan dependencia de las comunidades receptoras, ya que éstas se acostumbran a un nivel de consumo que no podrían satisfacer con ingresos propios, tomado de Martín y Cornelius, 1993. Ahora bien, asimismo, el destino principal de las remesas es el gasto corriente, dejando de lado la inversión productiva, la cual permitiría disminuir la brecha entre países ricos y pobres. Por otro lado, los autores seguidores de esta postura no creen que las remesas puedan ayudar a las comunidades a alcanzar su desarrollo y critican a los gobiernos que buscan en las remesas una posibilidad de solucionar los problemas sociales de la comunidad. Describir conceptos utilizados. La primera es estructura. Esto se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. Luego, multiforme. Significa que tiene muchas o varias formas. Macroprocesos. Está compuesto por un determinado número de procesos para generar un determinado resultado. Macromolde hermenéutico. El arte de interpretar los textos para fijar su verdadero sentido. La holística. Esta postula como los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de partes de los que los componen. La heurística. Inventar por parte de los seres humanos como la intención de procurar estrategias, métodos, criterios para permitir resolver problemas. Luego está el empírico analista. Es un mecanismo de estudio basado en la experiencia, y solo en la experiencia. Determinismo social, la idea de que la sociedad es la que determina las pautas de valoración y conducta. Observación estructurada, es aquella que se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis. La ciencia política, es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de la política. Relaciones humanas, conductas, actitudes, respuestas que adoptan los individuos. La sociedad es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre conjunto de personas.
Ciencia social, conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados a la realidad de seres humanos y cómo se llevan entre ellos mismos.